Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de este programa Piedra Roseta. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Ancoa, Canal 5 y a nuestras distintas plataformas a través de las cuales pueden disfrutar, esperamos, así lo sentimos nosotros, de este programa YouTube y por supuesto Facebook. No se olviden también nuestro número de WhatsApp al cual nos pueden efectuar consultas, preguntas, conversar con nosotros también. De inmediato, por supuesto, los saludos habituales a nuestros panelistas estables. Don Marcos Villagra, abogado, ejerció labores gubernamentales en algún gobierno que lo podrá señalar. Muy buenas tardes, don Marco. ¿Cómo está, Héctor? Saludos Rodrigo, cordiales. José, ¿cómo están? Muchas gracias. Don Rodrigo Godoy, economista, ingeniero comercial, hombre también dedicado a la empresa. Muy buenas tardes, querido amigo. A las asesorías más bien. Amigo mío, es un gusto estar compartiendo esta mesa con ustedes. Un saludo para todos. Y don José Asbun, abogado, quizás el que ha sido más político de todos nosotros terminando, porque fue candidato a Core, si es que no me equivoco. Un placer, un honor tenerlo por aquí, don José. Muchas gracias, Héctor. Igual con los señores panelistas y bueno, con todos quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas. Dirigente estudiantil. También dirigente estudiantil. Y por supuesto, un saludo cordial a nuestra nueva panelista estable, Paula Nuche, nuestra colega también abogada, quien fuera también candidata a diputada, que en este momento desafortunadamente por cuestiones de la pandemia no podrá estar presente con nosotros, pero sí lo estará a través de un contacto telefónico en unos minutos más. Pues bien, damos inicio a esta nueva versión de Piedra Roseta y déjenme partir con una reflexión, una especie de editorial que por supuesto esta vez que me toca encabezar el programa me daré esta licencia y esta libertad. En apenas 6 días, o lo que es lo mismo en solo 168 horas, el gobierno del presidente Boric ha mostrado su talante. Para algunos la inexperiencia quedó en evidencia, para otros la arrogancia les pasó la cuenta, para los suyos se trata de la nueva forma de gobernar. Lo cierto es que lo vivido por la ministra Siches, del todo condenable, es para algunos ejemplo de la improvisación e ingenuidad con la que el nuevo gobierno asumió los desafíos que tiene el país. Sintomático de aquello es no solo la forma en que se enfrentó el atentado que sufrió la ministra, sino también el desconocer su gravedad. Fueron solo balas al aire, dijo la vocera de gobierno. O se incluirán las demandas de los presos políticos mapuche, aseveró la ministra Siches. De más está decir que jamás usaron la expresión terrorismo. Por otra parte, el presidente Boric, en diversas entrevistas, partió la semana enemistándose primero con la Iglesia Católica, por la presencia del cardenal Esati en la misa de Asunción. Sin embargo, no tuvo problemas en nombrar a Felipe Berríos como encargado de campamento, luego se desdice. Sacerdote que fuera estrecho amigo del defenestrado y denunciado por abusos sexuales sacerdote Renato Poblete. Posteriormente, se trenza en una polémica artificial con el rey de España, a quien culpó del atraso de la ceremonia de asunción del mando, raudamente negada por la corona, quien señaló haber cumplido estrictamente el protocolo del equipo presidencial. Y cerró el día de ayer echándole la culpa al aforo, señalado por sus asesores del por qué no se había invitado a los empresarios a la ceremonia de asunción. Empero, no tuvo problemas para invitar a un dirigente de la CAM, que según el ranking mundial de terrorismo es una organización terrorista. La pregunta es entonces, queridos panelistas, ¿arrogancia, ingenuidad o simplemente la nueva forma de gobernar? Don Marcos, por favor, tiene la palabra. Frente al tema que tú nos planteas, Héctor, probablemente estoy de acuerdo con el 10, entre un 10 y un 15% de la editorial. Específicamente no esperaba más, querido Marco. Pero sí creo que si estamos hablando de 6 días de instalación del gobierno, estamos recién en una etapa inicial, en la parte embrionaria. Yo tengo mis cuestionamientos, que es propio a la situación que le ocurrió a la ministra Siches, y creo que
hay una situación que hay que estar revisando permanentemente. Yo creo que fue una acción no recomendable políticamente, primordialmente porque recién se estaba instalando el gobierno. Hay todo un tema con la instalación incluso de los delegados presidenciales en las regiones, quienes son los que tienen la visión más directa, más inmediata de las situaciones que están ocurriendo en los territorios, y quienes tienen la obligación también de gestionar la instalación del gobierno. Entonces, probablemente, si esta situación hubiese sucedido en un mes más, habríamos tenido los primeros cortes de cabeza en el gobierno, porque una situación de esta naturaleza, con las connotaciones que está teniendo y con las derivadas que puede tener políticamente, representa un daño para los primeros días de gestión del gobierno. Y más que estar hablando de la solucionática, hoy día estamos viendo cómo se agrega un ingrediente más a este complejo problema que está ocurriendo en la Araucanía. Y déjame decirte una cosa que sí me parece que hay que tener como una cierta cuidado con algunos conceptos que algunas personas han señalado respecto de las lunas de miel que existe en los gobiernos. Los gobiernos no pueden llegar a improvisar. A mí me tocó decirlo con mucha fuerza respecto del gobierno de Piñera. Esta improvisación que nos tuvieron acostumbrados entre el primer y el segundo gobierno era inaceptable e inadmisible. A ti no te puede sorprender una pandemia. A ti no te puede sorprender que estén ocurriendo situaciones o que estén generándose problemas en el mundo y que tú lo tomes como que hubiese habido un terremoto, un tsunami, una situación de esa naturaleza. Probablemente la institucionalidad es la que tiene que estar siempre dispuesta y estar previendo cuando tengan que aparecer esta clase de problemas. Por lo tanto, creo que al gobierno hay que darle, en este caso, una luz de alerta. Hay que ponerlo a que no hay que tener una etapa de puesta en marcha que ya no van a ser 2 meses, 3 meses o 6 meses, sino que hoy día se cuentan en días. ¿Es solo eso, don José, o efectivamente hay algo de improvisación o ingenuidad en la forma en que se enfrentó esta primera semana? Epítetos bien subidos de tono los que usted dice, don Héctor, y concuerdo muchos de ellos. Yo le agregaría inexperiencia también, y también, algo que se ve a la legua, por decirlo de alguna forma, la diferencia de opiniones de repente entre los mismos cabezas o cabecillas de este gobierno, ministros me refiero específicamente, que yo creo que vamos a ahondar más en este programa, pero hay cosas que me resuenan un poco lo que dice Marco, respecto a que no te puede, o sea, estoy totalmente de acuerdo en el que tiene que hacer una luz de alerta. Esto sucedió en la primera semana, ¿cierto? Pero no tanto la luna de miel, como tú lo bien decías, concuerdo, pero eso de que no te puede sorprender una pandemia o una guerra o hechos de los que estamos hablando, algo mucho más calamitoso, ¿cierto? No es simplemente un hecho específico o pequeño. Es cosa de ver los países más desarrollados del mundo, en Europa, que no fueron capaces de soportar el primer embate de esta pandemia. Creo que hay que separar algunas cosas en las que efectivamente un gobierno puede de repente dar palos de ciego en una y otras cosas, pero tenemos que separar también hechos un poco más graves en los que yo creo que muchos no están preparados en el segundo, lamentablemente, ojalá lo estuvieran, pero creo que también hay que tener ese espejo. Ahora, respecto a la forma de gobernar nueva, ¿cierto?, que tenemos en esta primera semana, creo que mucho se habla, y además la prensa también, de cosas muy banales como el descorbatado, ¿cierto? Pero creo que el estornudo del presidente. Efectivamente, los pases de Michael Jackson, ¿cierto? Ya incluso ahí hay unos... El beso a la piocha. Claro. El beso a la piocha. Efectivamente. Pero perdón, ese era del otro gobierno. Todavía era... no, ya estaba firmado el decreto, me parece que ya era este gobierno. Pero de todas formas creo que hay que verlo un poco más profundo y creo que tanto el primer discurso del presidente Boric en el balcón de la Moneda, ¿cierto?, hasta esta semana creo que era mucho de señales, y creo que todas esas señales han partido totalmente equivocadas desde el punto en el que escuchamos a ministros hablar, ¿cierto?, de hoy, de hablar sobre las pymes que se habían visto muy perjudicadas con el estallido social. Es totalmente disconforme
con esta impunidad que se busca dar a los delincuentes y terroristas que actuaron el 19 de octubre del año 2019, y además con este delincuente que se juntó, Boric, en campaña en la cárcel, hoy va a ser retirada la querella en su contra. Entonces me parece de todas maneras que son malas luces. Y que a 2 años de inactividad prácticamente judicial se está tomando una decisión respecto a esta situación. O sea, yo no sé qué tan oportuno o inoportuno puede ser algo que no sucede en 2 años. Entonces, esto es como si hubiese ocurrido ayer y te van a retirar una querella. Entonces, yo creo que también hay que ponerlo un poco en la perspectiva. El Estado ha fallado. Entonces, no significa solamente que sean los gobiernos los que hoy día puedan tener, digamos, el pandero. ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde están los tribunales de justicia? Vamos a ahondar en eso en la segunda parte del bloque, pero está bien. Estaba atorado aquí, don Marco. Esa es la idea. Don Rodrigo, inexperiencia, falta de previsión, una nueva forma de gobernar. ¿Cómo lo califica usted esta primera semana? Mira, yo lo califico lamentablemente como una inexperiencia y una falta de manejo político, porque esto es un tema político. Y nos damos cuenta que realmente a veces la política con la realidad a veces no se conjuga al 100% el verbo, por lo tanto ocurren situaciones. Pero también yo lamento haber escuchado otros elementos que yo no conocía, lo digo en lo personal, de este señor que está a cargo del pueblo nación mapuche y que había que pedirle permiso para ir para allá. O sea, también, uno quiere ceder, quiere tratar de intervenir, otro le da lo mismo si viene o no viene porque tenía que pedirme permiso. O sea, ¿quiénes tenían que estar enterados de esta visita? ¿Cómo se iba a operar? Cuando yo voy a rescatar una cosa, la buena voluntad. La buena voluntad de querer zanjar algo o de querer dar una buena señal. También lamento bajarle el perfil a situaciones tales como lo que ocurrió, de que lo vemos ahí, vehículos quemados, vehículos atravesados, balas y todo lo demás, y eso es innegable. Si nosotros lo vivimos aquí en Linares, situaciones que están ocurriendo también, y no le vamos a bajar el perfil. Sí, aquí hay narcotráfico en Linares, hay gente que está a la usanza de los santiaguinos usando disparos y funerales y matanzas entre ellos. Entonces no nos podemos hacer los sordos ante eso y tenemos que reconocerlo. Yo apelo a que tiene que haber una voluntad política de apoyarse, porque a la final, ¿qué es lo que queremos? Que se solucione este tema de este conflicto, no sé. Yo al menos en lo personal busco que ojalá tengamos una solución y que haya una tranquilidad y que haya una paz, sobre todo para la gran cantidad de ciudadanos que viven en la Araucanía y que no tienen nada que ver con el conflicto y que los atañe porque viven ahí. Entonces, desde ese punto de vista, yo lamento la inexperiencia y creo que hay que enmendar el rumbo, hay que tener humildad, reconocer que se equivocaron, y muy bien lo que dice Marco, o sea, en 30 días más esto corre en cabeza, o sea. Entonces, lamentablemente, también otro error, que todavía habían autoridades que todavía ni siquiera habían sido nombradas. Si este era un proyecto, o es un proyecto que, como tal, tengo que tener los brazos articulados de tal manera de que cuando yo asumo ya tengo toda una estructura armada. Y eso pasa también porque somos coaliciones pequeñas, es un país que está muy fraccionado políticamente, entonces tenemos que recurrir a nuestros amigos que dicen ser que es parte del gobierno, entonces me tienen que recomendar gente que yo ni siquiera conozco. Y eso es lo que vamos a vivir también, y lo que ha vivido Piñera también con gente donde nombraron en algunos cargos gente que jamás en su vida los conocieron. Y estos famosos independientes con participación, a las finales, si viene gente que viene con experiencia, pero a las finales te pasan la cuenta porque no los conoces. Así es. Solo para cerrar y poder entrar ahora ya de lleno al temario de esta semana, que está asociado por supuesto a esto, déjame decirte que la ministra Siche, efectivamente, al visitar la región, no se reunió con el dueño de casa. El dueño de casa es el gobernador de la región, y el gobernador jamás fue invitado a reunión alguna con la ministra. Entonces hay una señal ahí, por supuesto, que vale decir el único gobernador de derecha de Chile, por supuesto, pero es la región que está enfrentando el problema. Pues bien, entre las primeras medidas que el gobierno tomó durante esta semana, que vuelvo a insistir, apenas 6 días, o un poco menos de eso, porque partamos que recién comienza el día lunes, estuvo el retiro de las querellas por ley de seguridad del Estado, que lo hacía alusión Marcos, pero que también José mencionaba. José, esto es un atisbo de lo que será la política del gobierno en materia de
combate a la violencia política o responde única y exclusivamente a una promesa de campaña que era respecto de su, digamos, barra más dura, que es ese sector más de izquierda, de ultraizquierda, que propició precisamente el retiro de estas querellas? Yo creo, Héctor, que es esto último, sobre todo. Responde un poco a ese enarbolamiento de los pensamientos de los grupos más radicales que apoyan al presidente Boric. Es cosa de ver que en campaña recibió incluso escupitajos, me parece, algunas personas pro sí, en Concepción. Sí. Claro. Pero también hay que ver las señales, o sea, de que no va a existir una querella parte del Estado por lo que sucedió la ministra en la Araucanía, de que, por ejemplo, no hablamos de terrorismo. Es cosa de ver también, y que en la anterior intervención lo indiqué, la contravención entre los ministros, cuando tenemos al subsecretario Monsalve que dice que no hay presos mapuches, no hay presos políticos mapuches, abro comillas, están condenados por un delito que está tipificado en el Código Penal, y a contrario censo, escuchamos al ministro Jackson, de las Express, ¿cierto? Comillas, y lo que indica, ¿cierto?, es que la existencia de presos políticos mapuches, han existido persecuciones y muchas veces prisión política que han sido confirmados como montaje en el pasado. Entonces encontramos una total discordancia de que las dendritas, ¿cierto?, de las neuronas un poco están no funcionando del todo, y aquí habla totalmente la inexperiencia, y que otra cosa es con guitarra totalmente. Entonces es preocupante de que, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Como en Quinter los sentamos a todos dentro de la salita, ¿cierto?, en la mesa, ya, ¿qué vamos a decir? Creo que hay que ser un poco más firme en cuanto a las declaraciones, sobre todo estas cosas que abren tantas heridas, que en tan poco tiempo han sufrido muchos chilenos. Marcos, Sí. el que la ministra decida luego lo que ocurre en la Araucanía, en su visita a Temucuicui, autónomo, porque así se llama el sector específico, no presente querella, deslegitima la función propia de su cargo. Ella es la ministra del Interior encargada de la seguridad pública. Ha dado ella como argumento que la querella la presentó de oficio el ministerio, o la investigación la inicia de oficio el Ministerio Público. ¿Basta solo con eso? ¿No hay aquí una señal política respecto al combate del terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia en general? O sea, por cierto, cada vez que se quiere tomar una posición y marcar un punto político, hay que determinar cuáles son los instrumentos para que eso se haga efectivo. Y a mí esa es una de las situaciones que me llama mucho la atención. Siempre mis ideas han sido sumamente libertarias. A mí no me gusta el estatismo exacerbado ni extremista, en función de que por el solo hecho de que el poder estatal dice o formaliza alguna situación, como que muta o cambia la realidad. Ya lo vemos. Surge un problema de cualquier naturaleza, vamos a sacar una ley que demora una tramitación en bastante tiempo, que después vienen las cocinas políticas, y finalmente se diluyó el problema mientras no hubo una solución, pero el gobierno presentó el proyecto de ley. Situación similar ocurre con las querellas por la Ley de Seguridad del Estado, que una ley que tiene múltiples cuestionamientos precisamente porque afecta y atenta contra varios derechos, y recordemos que una ley que surge y tiene sus antecedentes históricos precisamente en la persecución política, y que eso no moleste llama la atención. O sea que la misma situación que hacíamos los cuestionamientos, ¿se acuerdan de la ley antiterrorista? O sea, si a ti no te llama la atención que hay que echar mano generalmente para que el Estado sea mucho más Estado y termine afectando gravemente los derechos que tienen las personas, cuando la institucionalidad puede resolverlo a través del sistema, funcionando el sistema procesal penal, esto se podría haber resuelto hace mucho tiempo, y esto ni siquiera debería ser parte de una discusión. ¿Por qué? Porque el solo ejercicio de una acción o mantener la querella, la verdad es que hoy día da exactamente lo mismo. Y políticamente hablando, marcar el punto probablemente a la ministra le va a ser mucho más fácil. Digamos, va a bajar un ala de las personas que hoy día están reclamando que prontamente hay que dictaminar esto, pero la verdad es que probablemente, frente a la ocurrencia de esta situación, la primera pregunta que se van a hacer es ¿qué es lo que ocurrió?
cuál es el delito que está involucrado en esta situación, y probablemente hoy día la investigación, como ya sabemos que han ocurrido en muchas de estas situaciones asociadas a las querellas por ley de seguridad del Estado, que prácticamente no van a terminar en nada y solamente con los derechos de las personas afectados. Y lo que es peor, quienes sufrieron precisamente esos delitos sienten que se están riendo en la cara cuando le dicen vamos a presentar una querella por ley de seguridad del Estado, y tú dices la verdad es que no sirve para nada. Rodrigo, ¿era irrelevante el presentar la querella cuando el gobierno señala que no va a mantener el estado de excepción en la macro zona sur? Mira, yo creo que es irrelevante, porque lo hemos conversado otras veces y lo que acaba de concluir. O sea, las querellas no han conducido a nadie de ningún gobierno a otro gobierno. No hemos encontrado, en primer lugar, dónde está la inteligencia. En primer lugar, de las instancias que tenían que velar por la seguridad interior del Estado y por la seguridad de una autoridad. En primer lugar, la avanzada. Esto no tampoco, igual ni por mucho que digamos que fue inexperiencia haber llegado allá, también hay un grupo de avanzada que va, registra, revisa, o sea, hay inteligencia que debería estar operando. Entonces hay hartas instancias que al final le echamos la culpa o también le recargamos la mata una vez más al Poder Judicial, que tiene que investigar, que tiene que buscar, que tiene que decidir en función de hartos elementos que en esta ecuación, como yo digo siempre, tiene muchas variables. Y esas variables también tienen a la vez muchos factores. Y nos encontramos con una arista, una telaraña de responsabilidades que es bastante grande. Y a las finales, el Estado, creo que en este momento está fallando en general. Nos encontramos también con que la justicia está fallando. Si bien tenemos causas de 2 años que todavía hay gente que está... Yo no soy abogado, ustedes son abogados y saben perfectamente lo que significa tener una causa pendiente donde no lo tienes, ni lo enjuiciaste, ni le encontraste pruebas y lo tienes todavía detenido. O sea, ponte en el lugar de un familiar tuyo que le hubiera pasado eso. O sea, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué haces tú? Pongámonos también en lugar, en la empatía es ponerse en el lugar de las personas, independiente de por qué fue, en general, de las situaciones. Entonces, de alguna manera creo que tiene que haber solución. Y cuando también, para ganar hay que perder algo. Y yo creo que también ceder es una buena señal a veces de dejar sin efecto esto o quitar las querellas en el fondo, de manera que es una buena señal para mitigar el tema de la violencia. Si muchos se justifican en que los presos de esto y vamos a la revuelta, ya ahora no le estás quitando un motivo, ya no tienes este motivo para ir a hacer destrozos, te los sacamos. Ahora, ¿cómo avanzamos en la negociación? ¿Cómo mejoramos las cosas? Yo apelo a eso. Bueno, motivos siempre van a haber. Hoy día vimos la primera marcha de la ACES, la primera del año, por un tema de acoso sexual, lo que está levantándose en todos los colegios, pero por cierto, temas van a haber y todos los movimientos van a tener un tema. Solo para cerrar esto y finalmente seguir avanzando en el temario, la Fiscalía Regional de la Araucanía, el día de hoy, a través de su fiscal regional, Óscar Garrido, señaló que en la Araucanía no existen presos políticos, que todos aquellos que han sido enjuiciados a través del proceso procesal, valga la redundancia, el sistema procesal penal, tal como lo decía José, son por delitos tipificados en el Código Penal, por lo que aquella expresión, por lo menos él señala, no se justifica. Entonces es más fácil seleccionar, porque hay que buscar qué son los presos políticos. Claro. ¿O era a qué se refería el ministro Jackson? Por supuesto, el punto político es que finalmente se utilizan expresiones que, como las de preso político o terrorismo, para ser justos con las expresiones que se utilizan, que siempre van a estar cargadas con un tinte eminentemente político partidista, eso es evidente. Bueno, en la semana también fueron surgiendo otros temas que son tan relevantes como lo propio de la seguridad pública. Y lo que nos afecta al bolsillo, por cierto, siempre nos va a llamar la atención. Las primeras señales del gobierno han sido, primero, por el lado de el famoso quinto retiro. Si bien el proyecto presentado por el diputado Lincoln no cumplió requisitos formales, ya aparte de, incluso hoy, el oficialismo ha planteado que es necesario un quinto retiro. Sin embargo, el presidente Boric fue majadero y claro al señalar que no estaba con el quinto retiro, y hoy, en declaraciones del ministro Marcel, ha señalado que todas aquellas expresiones terroríficas que se planteaban como justificación en contra del cuarto, y primero, segundo y tercer retiro se están haciendo carne hoy. Marco, el retiro, la situación económica, la reunión que tuvo el ministro de Hacienda y el ministro de Economía con los empresarios, ¿demuestran una actitud distinta de la que en principio la oposición al presidente Boric planteaba o esperaba?
Mira, yo quiero destacar un tema que es evidente, el oficio del ministro de Hacienda. Un oficio que no solamente se refleja en sus primeras declaraciones y sus primeras actuaciones, sino también cómo esto se empieza a comunicar hacia otros servicios que son bastante importantes para la gestión económica, como el Servicio de Impuestos Internos, como la Comisión para el Mercado Financiero, donde están apareciendo nombres. O Tesorería hoy día también. Claro, están apareciendo nombres de personas que están asociadas, y aquí es donde está el punto, que son precisamente venidos de lo que se denomina de un socialismo democrático. Así es. Que yo creo que es una expresión un poquitito que está, digamos, como fuera de lugar, pero bueno, para decir que tenemos hoy día a un Mario Marcel que claramente está poniendo los puntos respecto de cómo va a ser la conducción económica, y hasta el minuto lo que estamos viendo es que precisamente está orientando, está comunicando, está señalando cuál es la problemática sobre la cual hay que abordar, y hoy día hizo una alocución a propósito de estas situaciones, de lo que significan los retiros en la economía o cómo terminan afectando, que claramente hay que ponerle una luz de alerta, un coto. Y precisamente lo que está advirtiendo es que muchas de las medidas económicas que hay que tomar y muchas de las proyecciones económicas que se hicieron en el gobierno pasado, la verdad es que estaban un poquitito no estaban bien ponderadas, y que nos sirven mucho como para explicar el nuevo ciclo económico que viene. Y desde esa perspectiva creo que Mario Marcel, a diferencia de lo que pudimos ver en estos 6 días, de lo que hablamos en la primera parte, en la parte económica realmente da, desde mi perspectiva por lo menos, una tranquilidad que no se veía hace mucho tiempo en Teatino 120 en el Ministerio de Hacienda. Hace mucho tiempo que no se veía a un ministro de Hacienda realmente empoderado de las finanzas públicas. Y eso, para mí, en estos 6 días, valen más que 4 años de Felipe Larraín y otros personajes que pasaron por allá. José, ¿alcanza esta sapiencia, sabiduría que está expresando Marco respecto al ministro de Hacienda para sostener, impedir los cantos de sirena que piden un sueldo mínimo de 500.000 pesos ya? Bueno, ya escuchamos también de que eso va a ser gradual hacia el final del gobierno, que al final fue como frenar un poco también mucha expectativa. Yo creo que no alcanza con 1 o 2 declaraciones de un ministro, sino que yo creo que si nos vamos a empecinar en discursos, yo creo que podríamos decir que el gobierno pasado se acerca a un 6 de nota sobre 7, ¿ya? Yo creo que tenemos que verlo reflejado en acciones, en hechos concretos, que yo sé que, sobre todo desde el Ministerio de Hacienda, no es que sea de la noche a la mañana lo que le indico, sino que yo creo que va a ver hacia dónde va, hay que ver hacia dónde van conducidas las políticas, pero yo creo que mucho puede hacer el ministro Marcel, pero poco lo van a ayudar si las declaraciones que pueden hacer otros cabecillas de este gobierno generan incertidumbre al mercado, generan incertidumbre a la inversión, generan incertidumbre en general a muchas otras acciones que pueden ver empañada la relación que puede llevar a efecto el ministro. Rodrigo, y finalmente esta capacidad que está mostrando el ministro Marcel y esta amplitud de criterio que está mostrando también el ministro Grau al reunirse con los pequeños empresarios, las pymes en general, ¿cómo se condice con lo que está planteando la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente en una serie de iniciativas, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con las expropiaciones, el término de las concesiones en materia minera, o todo el capítulo relativo a los derechos de propiedad de los pueblos originarios? ¿Cómo el ministro de Hacienda va a plantearse frente a los inversionistas internacionales, allegándolos e invitándolos a invertir, cuando tiene ese panorama bastante revuelto? Bueno, en honor a la verdad hay que informar también que en el mundo de la minería está la gran minería y la pequeña minería. Así es. Y que eso tiene también bastantes familias que viven de la pequeña minería y que son emprendedores, son microempresarios. Y obviamente que tenemos el otro rubro también de la gran empresa y la pequeña empresa.
Lo primero, ratifico que Mario Marcel realmente ha dado señales buenas de ser un estabilizador dentro de este proceso. Prueba de ello es la bolsa. No había una hecatombe, como decían que iba a haber una hecatombe en la bolsa, que aparte de igual que ha habido una partida de capitales tremenda, pero hoy día se mantiene estable. Tenemos un dólar que hoy día bajó la barrera de los 800 pesos, terminó en 7.99. Entonces, de alguna manera hay una estabilidad, hay una confianza en estas políticas que se van a revertir. Ahora, desde el punto de vista de la convención, de lo que tú dices, todo depende de la interpretación a priori que se le está dando. Entonces, todavía no está el texto completo de cómo va a ser eso y si realmente es viable que se haga una expropiación con financiamiento o sin financiamiento, que era una de las grandes discusiones, ¿no es cierto?, que están establecidas en eso. Y no tenemos la lectura completa de eso. Solamente hay interpretaciones vagas cuando tú ves una primera instancia y salimos, oye, pero ¿qué están haciendo esto? Tenemos otro, y lo que vemos hoy día es que al menos hay una responsabilidad fiscal desde el punto de vista de las finanzas. Se trata también de equiparar la balanza. Esto es inédito, de juntarse con las pequeñas empresas en primer lugar y tratar de darle esperanza de que vamos a tener una reactivación, pese a que, insisto, viene una situación compleja. Que lo reconoció el mismo presidente. Exactamente. Y también lo otro en el sentido de la responsabilidad fiscal desde el punto de vista de que no nos podemos hacer los ciegos, los sordos y los mudos de que el daño que produjo los retiros del 10% hoy día lo estamos viviendo. Es parte de, pero es una arista también de toda la ecuación financiera de lo que tenemos en la relación hoy día. Y también desde ese punto de vista también nos podíamos... La otra pregunta que yo planteo, o sea, ¿Chile hoy día necesita el 10%? ¿Los ciudadanos lo necesitan? ¿O es un tema político más que nada, medir fuerza, quién puede lograr? Porque sí, hay un proyecto que es viable, que se puso horas antes o un día antes de que finalizara la última discusión de ese cuarto retiro que fracasó, que también por eso se llama cuarto retiro, porque la gente entienda que solamente se han hecho 3 retiros y que esto es por nombre de proyecto nomás, que hoy día se llama quinto retiro, pero han habido solamente 3. Así es. Y bueno, seguramente también tendrá que enfrentar el proyecto de los super ricos, pero eso lo vamos a conversar después de los necesarios minutos de pausa comercial y luego volvemos seguramente ya con Paula Nuche al aire. Hola, soy Luis Muñoz, vecino de la comunidad de Tres Loras, comuna de Licantén, y quiero darles un par de consejos para este verano. Como bien todos sabemos, los incendios no tienen dueño y arrasan con todo a su paso. Es por esto que es importante tomar estas medidas. No haga fogatas en lugares no adecuados. Por más precauciones que se tengan, una chispa puede provocar un gran incendio. Si vive en sectores rurales, limpie sus terrenos alrededor de la vivienda. La basura, los matorrales y desechos son combustibles. Y lo más importante, organice a sus vecinos. En conjunto vamos a enfrentar de mejor manera este verano. Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios. Escuche bien, nuestra salud emocional es muy importante. No lo tomemos a la ligera. Una ansiedad, depresión, estrés, tratados a tiempo, es nuestra mejor decisión. Agende hora para su terapia con la psicóloga Leslie Espinosa, destacada profesional con atención online o presencial. Reservas al WhatsApp +569 4058 3589. Vivamos con toda nuestra potencialidad. Vivir implica un constante peligro. Escuche: coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archi, Radios del Maule, compromiso de verdad. Radio Ancoa. Y ya estamos de vuelta aquí en Piedra Roseta, este necesario programa de análisis, conversación política, social, económica, junto a nuestros panelistas estables, José Abún, Pepe Abún,
don Rodrigo Godoy y don Marcos Villagra. Y al aire, si no me equivoco, en este minuto ya está con nosotros nuestra querida colega Paula Nuche. Paula, ¿estás por ahí? Muy contenta de estar, los saludo afectuosamente. Por ciertas razones hoy día no puedo estar en el estudio como ha sido el último tiempo, pero creo que lo estaba escuchando atentamente de forma remota, y creo que hoy día hay bastantes temas que conversar, sobre todo a propósito de la sensación que se está produciendo en el país, que me parece bastante negativa a propósito de la violencia desatada que vemos en diferentes manifestaciones. Así es, Paula, hacíamos el punto inicial a propósito de estos primeros 6 días del gobierno del presidente Boric y analizamos cómo definir básicamente estos días. Inexperiencia, improvisación, una nueva forma de gobernar. ¿Cómo lo definirías tú? Yo creo que esto en parte es un aprendizaje para sectores políticos que jamás habían estado en la toma de decisiones, entendiendo que en el último tiempo tuvimos una concertación de partidos por la democracia que estuvo gobernando mayoritariamente Chile durante mucho tiempo de manera ininterrumpida. Después nos encontramos con una centro derecha tradicional que tomó el poder, y posteriormente que se fue alternando. Entendemos lo que pasó con Piñera y Bachelet, uno a otro, que se fueron pasando el mando durante un periodo determinado de tiempo. Hoy día nos damos cuenta que, según cómo se han ido nombrando las autoridades a nivel nacional, a nivel local, vemos hartas caras nuevas a propósito de lo que es la administración de lo público, porque muchas habían estado participando desde los movimientos sociales o desde diferentes luchas, sí. Pero me parece que, yo espero que exista un poco de mesura y de sensatez. Uno, cuando asume desafíos nuevos, también tiene que tomar en consideración la experiencia, y no hablo tan solo de la experiencia de las personas mayores, sino que también las personas que han estado con cierta simpatía y que también han estado participando en gobiernos anteriores. ¿Y por qué lo digo? Quiero tomar el punto ahí. Muchas veces se descalifica o se habla con bastante odio a propósito de los que estuvieron o de las personas que tienen más años en política, etcétera, pero se nos olvida que también, para que el presidente electo haya resultado con ese porcentaje, muchas de las personas que eran de la ex nueva mayoría, personas de centro, lo apoyaron. Por lo tanto, creo que tiene que haber mesura, y acá lo importante es que se genere, ojalá, un gobierno de buena manera y no violento, y no donde están todos golpeando la mesa como hemos visto. Yo creo que eso es algo criticable. Diversos sectores de la izquierda, extremistas, sectores que tienen que ver con los pueblos originarios, con diversas manifestaciones, están, como se dice vulgarmente, en el campo muy acabronados. Y yo creo que estar acabronado no es bueno, sobre todo en un comienzo en donde se podría generar una era de transformación. A propósito de eso, Paula, tomo tus últimas palabras, este encabronamiento, digamos, que utilizaste a propósito de lo que ocurre, podemos situarlo perfectamente en Temucuicui autónomo. ¿Qué te parece finalmente que la ministra decida no presentar una querella al respecto? ¿Es una señal política esto? ¿Te parece adecuado? Me parece que hoy día hay un conflicto latente, y ante el diálogo muchas veces está ausente, y en donde vemos que hay una consigna que es el ojo por ojo, diente por diente, que sabemos que es nefasta cuando se aplica a lo público, cuando se aplica a las decisiones políticas propiamente tal, al final termina siendo un despelote. Creo que aquí hubo una señal clara del gobierno a propósito del diálogo. Lo que no me parece correcto es que siento que hoy día estamos en un estado unitario, en un estado de derecho, y en donde una persona puede transitar libre por todo lo largo de nuestra patria. Entonces me parece que es inadecuada la manera de plantearse. ¿Y por qué? Los pueblos originarios están dando una lucha importante a propósito de lo que es el Estado plurinacional, o también lo que es el multiculturalismo, según la corriente que se quiera tomar al respecto. Pero lo que sí es urgente es que tienen que tener un reconocimiento y tienen que tener una valoración a propósito de la toma de decisiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ciertos grupos radicalizados, al golpear la mesa tan fuerte, vienen a generar anticuerpos en las otras partes de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que podría pasar la cuenta si es que no son capaces de regular un poco esas emociones tan viscerales que hemos visto en algunos personajes.
Pero Paula, ¿basta solo con el diálogo? Si no me equivoco, la presidenta Bachelet 1 inició conversaciones, hubo diálogo, el presidente Piñera 1 también, y el presidente Piñera 2 a través de su ministro Moreno se reunió no en una, sino varias veces con distintos dirigentes y actores de la comunidad mapuche durante mucho tiempo. Incluso hubo reuniones de la cúspide de los empresarios con sectores del pueblo mapuche y la Araucanía. ¿Basta solo el diálogo con movimientos que, como lo ocurrido en el caso de la ministra Siche, son capaces de quemar vehículos, disparar al aire e impedir el paso por caminos públicos? Yo creo que es necesario el diálogo, pero no el diálogo como lo hemos visto que se ha dado según nuestra institucionalidad. Entendemos, y por qué quiero hacer la analogía, que muchas veces el diálogo es cuando una parte se siente y manifiesta cuáles son las opciones o qué es lo que quiere, y la otra no le queda más que determinar sí o no. ¿Y en qué lo quiero comparar? A propósito de nuestra institucionalidad de participación que tenemos en Chile, que es la 20.500, que se aplica a los servicios públicos, y por lo tanto también se aplica a la institucionalidad que tenemos en nuestro país a propósito del tema indígena, que sería la CONADI, en donde muchas veces estos diálogos, ¿qué pasa? Viene la autoridad, hace algún tipo de intervención, una pregunta, y para que la gente que nos está escuchando lo entienda de manera clara, le preguntan: ¿usted qué quiere, té o limonada? ¿Y qué pasa si por algún motivo la forma de generar el diálogo, las alternativas del diálogo y la vinculación de ese diálogo después de que se realiza, qué es lo que pasa? Muchas veces queda en nada, y yo creo que eso es lo que nos ha pasado la cuenta, tratar de ponernos por encima muchas veces y no respetar idiosincrasias que son diferentes, lo que no quiere decir que tenemos que estar de rodillas, ni un sector ni el otro, pero sí también tener una especie de respeto. Creo que fue súper desafortunado, y lo reprocho totalmente, el actuar a propósito de estar limitando el paso, de estar arrogándose ciertas atribuciones o ciertas funciones una persona individual que no las tiene, a propósito del Estado de Derecho que vivimos. Pero también creo que ponerse en una situación de jurídica, de perseguir, de negar esto, provocaría todavía más esa efervescencia social y sería como un paralelo al diálogo. Creo que en esta instancia por lo menos se actuó bien, pero yo estaría atenta a cómo se van desencadenando los próximos hechos, porque creo que realmente debería existir un cambio de actitud de ambas partes para que se avance, porque si no, cuando uno grita, el otro grita más fuerte, el otro termina gritando más fuerte, no nos escuchamos ninguno, y no se avanza, no se consigue nada. Bueno, Paula, agradecemos tu participación. No sé si quieres continuar con nosotros o estás en otras actividades, pero las reflexiones que tú haces siempre son muy atingentes, nos alumbran en este tipo de situaciones, y seguramente el panel tendrá para debatir aquello mismo. Muchas gracias, Paula. Gracias, yo me voy a quedar escuchando, y cualquier cosita que necesiten estoy acá. Muchas gracias, Paula. Bueno, ya Paula Nuche hacía varios puntos interesantes a propósito del diálogo. Sabemos que en este minuto hay una institución noruega, si no me equivoco, no recuerdo exactamente el nombre en este minuto, pero que lleva ya hace un tiempo trabajando lo que se ha denominado el diálogo intercultural en la zona de la macrozona sur, digamos, Araucanía, Biobío. Se lo preguntaba a Paula, ¿basta solo el diálogo con movimientos que ya han dicho, como hubo declaraciones el día de hoy del lonco de Temo Cuycuy Autónomo, que señaló que las reivindicaciones del pueblo mapuche en esa zona, Temo Cuycuy, pasan por la autodeterminación? José. Incluso más profundo que eso, recordemos que indicó que para poder entrar allí, tenían que preguntarle a él, o sea, él da la autorización para poder llegar prácticamente. Entonces, me parece que tal como de repente saltamos muy enérgicamente a reprochar la conducta de algunos que no dejan, por ejemplo, el libre tránsito a las costas, a las playas, ¿cierto?, de nuestro país, me parece que acá también no coincide mucho en el mismo lenguaje que estamos hablando. Entonces, me parece que la fuerza que han tenido en el último tiempo los pueblos originarios va obviamente de la mano con esta relevancia que han tenido con los escaños reservados en la convencional constituyente. Entonces me parece que siempre el diálogo debe primar. Me parece que incluso el gobernador regional de la Araucanía, ¿cierto?, oposición al gobierno, que no fue, como tú bien lo dijiste, visitado por la ministra Siches, quedó con el moño hecho, ¿cierto?, con una rosa blanca mostraba él,
que la va a tener que simboliza la paz, obviamente, guardarla para la siguiente visita, como dijo la ministra, que esta semana siguiente iba a ir el subsecretario y luego me parece que ese discurso de la ministra Sichel va mucha palabrería pero poco de fondo. Me parece que deben mostrar mejor las cartas, obviamente iniciar con diálogo, pero creo que algo más profundo, sobre todo si piensan sacar el estado o retirar el estado de excepción. Me parece que tenemos que conocer un poco más allá, y ojalá, como dijo hace algunas horas atrás el ex candidato presidencial José Antonio Kast, ojalá que el presidente Boric deje también la estrategia del silencio. Creo que ha guardado silencio esta semana con hechos que son bastante graves, o sea, un ataque a una ministra de Estado como es la ministra del Interior. Me parece que hubiese sido necesario escuchar al presidente por lo menos, y no solo ver sus pasos de baile que fueron una toma de foto bien hecha. Rodrigo, a propósito de lo mismo, ¿no te parece un poco sintomático efectivamente que el presidente Boric no haya efectuado ninguna declaración al respecto? Cuando en otras ocasiones con temas menores ha salido a la calle y ha señalado con bastante fuerza y vehemencia su condena o rechazo. Sí, es lamentable la incongruencia a veces que se cae, no sé. Es joven, tiene asesores que a lo mejor uno le dice una cosa, el otro le dice otra cosa y al final gana una voz. Pero es importante que cuando nosotros vemos los temas de violencia en distintas situaciones, lo que hablamos, o sea, tiene que salir a condenarse la violencia, en primer lugar, porque nadie está de acuerdo con la violencia. Nadie está de acuerdo con esta misma forma, lo que decía José, o sea, yo no me puedo ser el dueño de adueñarme de un lugar, y si no lo sabíamos, ¿por qué no trato de ser parte de la conversación? Y si sabían que iba a ir la ministra a esta comunidad de Temuco y Coy, ¿por qué ellos también no hicieron de alguna forma el lobby o darle la bienvenida o presentarnos? No sé, busco yo algo cuando queremos hacer las cosas bien, queremos tratar de dar buenas señales, todos tienen que aportar. Y en eso, aquí cada uno aporta con su soberbia, cada uno aporta con que al final esto es, yo hablo una cosa, no es el diálogo. Yo le encuentro la razón a Ana Paula cuando dice el dialogar. No se sabe dialogar, si al final nos encontramos y veamos una conversación común y corriente, una persona cuenta una historia y el otro lo único que quiere es que termine la historia para contar su historia. Entonces eso nos falta dialogar, nos falta conversar, nos falta ceder y buscar buenas voluntades, pero en la realidad, buenas voluntades reales de cuáles son los gestos que deberíamos, y por último tratamos de entender el mapa, o sea, hoy día hay pequeños reinos, está este señor a cargo, está este otro señor, juntémoslo, porque también es fácil decir, yo podría, si soy autoridad, me vengo de allá y digo, ¿saben qué? Realmente la Araucanía está dividida, porque me encontré con un señor que está a cargo de Temuco y Cuy, hay otro señor que está a cargo de la parte precordillerana de la Araucanía, hay otro señor que está a cargo de la parte costera, o sea, están divididos, o sea, no están de acuerdo. Podría yo malinterpretar eso, ¿no? Y utilizarlo, divide para vencer, y no es la idea. Queremos que esto se solucione. Así es. Rodrigo mencionaba, Marcos, la condena transversal a la violencia. ¿Es efectivo que todo el mundo condena la violencia? ¿Por qué te pregunto esto? ¿Cuál va a ser la actitud de los movimientos más radicales dentro del gobierno del presidente Boric? En específico, por ejemplo, el Partido Comunista. ¿Cuál es la visión que tiene finalmente ese sector? ¿Cómo va a ser cuál va a ser el brazo político, la muñeca del Partido Comunista y de estos movimientos más extremos? Pensando, como bien lo dice Rodrigo, que finalmente esto es política. Sí. Bueno, como no tengo la calidad de militante del Partido Comunista, me es muy difícil responder por el Partido Comunista. Pero sí te puedo decir algo, me parece, y esto es mi experiencia en la trayectoria en los temas de carácter político. No saber comunicarse, no saber poner las palabras correctas, no establecer las políticas públicas adecuadas y ajustadas a un determinado momento, digamos, ha sido el talón de Aquiles, yo creo, de los gobiernos, y podríamos irnos siempre más para atrás y capaz que lleguemos al otro presidente más joven de la historia, don Manuel Blanco Encalada. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque precisamente el tema de la violencia en la política fue parte fundamental del siglo XX. Y no solamente la violencia política, digamos, de los que estaban fuera del sistema o antisistémicos. También el Estado
usó, aplicó y generó mucha violencia respecto de las personas. Yo te lo digo con temas muy pequeños. En este tema de lo que hablamos de lo libertario, que en un momento determinado a ti te digan que por una disposición de la autoridad tú no puedes, por ejemplo, estacionarte entre cierta hora y cierta hora sin que exista, no sé, un instrumento jurídico que te lo diga por último, sancionado y todo, o que te lo pongan ahí por último a decir, ¿sabes qué? Esto se sancionó del Consejo Municipal. Una ordenanza. Así una ordenanza, o sea, me encantaría que la misma indignación que de repente se establece para que salgan rápida y raudamente a los micrófonos de los medios de comunicación social cuando surge un problema de violencia, esa misma situación no aparezca en estos otros temas. Coincido plenamente con lo que decía Paula y Rodrigo en torno al tema de la comunicación, al tema del diálogo. O sea, sí, la verdad es que nosotros estamos por la fase impositiva. Yo quiero que se diga que esto es terrorismo, yo digo que esto se diga, que aquí faltó la querella, yo quiero que se diga esto, porque si no, me faltan ingredientes para la ecuación que me va a permitir hacer el punto político. Y creo que pedirle hoy día al presidente que siga hablando, porque nosotros creemos que la discusión, en muchos casos, termina porque el de más alta autoridad o jerarquía puso la última palabra. O sea, si el presidente no condena esta situación respecto a una ministra, es que no, están minimizando la violencia. Y yo creo que un elemento que yo le pediría a un presidente, y que lo hemos visto bastante ausente, sobre todo en la administración anterior, fue la prudencia. Recordemos un presidente que habló de guerra, recordemos un presidente que criminalizó todo acto de protesta. Yo condeno siempre un nivel de violencia que pueda afectar los derechos de otras personas, por mínimo que sea. Pero también se le pide a un presidente de la República o a una presidenta de la República que aplique prudencia, porque es la mejor forma de administrar. Paula, ¿estás por ahí al aire todavía? Aquí estoy, estaba escuchando atentamente lo que comentaban. Y a propósito de lo, como nos queda poquito tiempo, de lo que estábamos hablando del diálogo y cómo se ha ido generando un poco esta génesis de este último tiempo entre el gobierno y la convención, quería mencionar a propósito del fenómeno que se está provocando, primero a propósito de la conformación de Amarillos, que es un grupo de personas que no están a favor ni en contra de la nueva constitución, pero sí que han puesto ciertos puntos a propósito de mantener el Estado democrático, un Estado unitario, generar también ciertas transformaciones, pero respetando un poco la tradición jurídica chilena. Y por otra parte, otro movimiento que salió esta semana, que me parece importante mencionar, que se llama Not Apruebo, que derechamente es un rechazo, pero diferente a lo que es la derecha tradicional, que en definitiva lo que busca es como sentar la base, como para que exista una tercera vía, más allá de la prueba y el rechazo, sino que más propositiva. Creo, y aquí quiero ser enfática, que independientemente de lo que nosotros pensemos, sea la postura que sea, que se generen ciertas discusiones teóricas por intelectuales, por personas ligadas a la política o a la ciencia, va a enriquecer el debate. Un debate público convencional que nos hemos dado cuenta que ha estado pobre a propósito de los derechos o de la discusión propiamente tal. Pero tampoco es culpar a los convencionales constituyentes. Este es un proceso nuevo, en un periodo democrático, en un periodo de paz, que yo creo que sobre la marcha mucho se está aprendiendo. De hecho, recordemos cuánto tiempo se demoraron en elaborar el reglamento para recién tomar las decisiones procedimentales. Pero creo que hay que estar atento, aprovechar esta instancia, informarse y ver si realmente lo que yo me siento identificado como chileno, quiero o no quiero que se genere este cambio constitucional según lo que yo creo que va a ser mejor para Chile. Perfecto. Quiero mencionar, para terminar, el punto, si me lo permite, sí, querido Héctor, que hoy día se consagró la comunicación social, el derecho al ocio y la neurodivergencia para pasar al texto constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que se quiere establecer como un derecho constitucional, por ejemplo, el derecho al ocio, el derecho al descanso, el derecho a estar tranquilo, a hacer las cosas que a uno le gustan. Ahí uno puede tener opiniones diferentes. Yo creo que a mí me gusta en lo personal, como constitucionalista,
una constitución que sea precisa y que me permita dar la base y sentar el Estado que yo quiero. Y hay derechos que son importantes, pero que sin lugar a dudas, vamos a estar consagrando el derecho al ocio, a mí me parece mucho más fundamental consagrar el derecho a la salud y que ésta sea garantizada para todos, universal. Creo que son derechos que tienen distintos rangos, entonces yo quiero que la gente tampoco se confunda y que no crea que hay que asegurar todo para que estemos bien. Hay que preocuparse de lo verdaderamente importante. Así es. Paula, te agradecemos tu intervención. Nos despedimos. Me despido finalmente también con nuestros panelistas. Marcos, unas últimas palabras a propósito de lo que señalaba Paula y que queda mucho todavía en el desarrollo de la convención. José y finalmente Rodrigo. Yo les deseo lo mejor y la mejor de la suerte a la Convención Constitucional. Tienen una tremenda y esforzada tarea y espero que también en la medida en que tenemos la oportunidad de involucrarnos en otros temas de la contingencia, le reservemos su tiempito a la Convención Constitucional para ver cómo van esos avances. Sí, yo voy por lo mismo. Creo que, bueno, ahí cortó Paula. Estos últimos días han sido bastante convulsionados. Me parece que la aprobación del artículo que garantiza el aborto sin ninguna restricción, me parece que también merecería mucho tiempo de análisis. Como que del siglo XXI. Y entre eso, mucho más. Creo que es bastante atingente. Un pequeño dato, ayer se premió en la Plaza de Armas, ¿cierto?, por parte del alcalde Mario Mesa a algunos funcionarios de la salud, ¿cierto?, que han sido destacados en la labor por la pandemia. Así que saludos a todos ellos, de verdad unos héroes que han colaborado en nuestra comunidad. Especialmente saludar a mi cuñado Rodrigo Castro, que fue premiado, ¿cierto?, por la labor en la rehabilitación post-COVID. Rodrigo. Extraordinario. Bueno, yo tengo fe en la Convención Constitucional. Espero que igual se enmiende el rumbo. Sé que ha ido para allá y para acá, pero creo que a las finales vamos a tener una constitución digna de nuestro país. Y también tengo fe en que se avance con todos los parlamentarios de ambos lados en sobre todo el tema de que nos está en deuda nuestro país, la salud, la educación, que tenemos que velar porque sea un derecho para todos y que todos tengamos acceso, porque eso también va a ayudar a equiparar un poco la cancha de manera que todos tengan las mismas posibilidades. Déjame hacer el punto discordante. Yo efectivamente, y lo he dicho en muchas ocasiones, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo la Asamblea Constituyente. Creo que están tomando visiones sectarias de un pequeño grupo que si bien cumple con los 2/3, pero es básicamente 2/3 de ultraizquierda. El Partido Socialista incluso está subsumido en aquello, esa izquierda democrática que decía Marco. Y creo que en general las iniciativas que se están planteando nos llevan a una debacle económica, no necesariamente en los derechos que se están planteando. Para que usted sepa, van más de 88 derechos. Yo no sé con qué caja fiscal van a financiar todo aquello, pero definitivamente es una preocupación. Y con esto cerramos nuestro programa esta semana. La próxima semana volveremos en otra edición de Piedra Roseta. Saludos cordiales a todos y muchas gracias por escucharnos. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.